Que Dios les bendiga, mis hermanas y mis hermanos, mis amigas y mis amigos, líderes de todo el mundo, que el Señor les bendiga. Tenemos a Plenamente Convencido allí en primera lista, que Dios les bendiga. Y tenemos 263 personas que están conectadas en este momento. Bueno, vamos a estar compartiendo en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, ¿sí? Ahí vamos a estar trabajando, ¿sí? Comentando. Y vamos a ver lo que se desarrolla acá, ¿sí? Bueno, Dios bendiga a cada uno de los que están conectados y a cada una de sus familias, ¿sí? Que sea de bendición. Espero que, bueno, con este aparato podamos hacerlo mejor. Y bueno, espero que se escuche bien, ¿sí? Vamos a comenzar entonces en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, y vamos a estar viendo en el versículo 1, ¿sí? Versículo 1. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo que escucha dice, amén. Dice, hablando ellos al pueblo, ¿sí? Vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Fíjense bien acá cómo comienza este capítulo. Tenemos que entender que el apóstol Pablo siempre, él tenía sus problemas, tenía sus dificultades, porque él predicaba con mucha pasión, ¿sí? Vamos a pedir que Dios nos alumbre, porque esta es una predicación con muchas cuestiones espirituales. Y bueno, Pablo siempre estaba allí para discutir, para pelear por el Evangelio, lógicamente, y muchas veces lo agarraban a palo, como querían agarrarlo a palo acá, querían dar mucho castigo por predicar a Jesucristo. Hoy en día tenemos muchos problemas por predicar a Jesucristo. Y bueno, me hace acordar una vez que me querían subir arriba de una camioneta porque habían muchos endemoniados y muchos de ellos los habían llevado a los lugares psiquiátricos, ¿no? Bueno, la verdad que tengo muchas historias con esto. Y bueno, acá se había revuelto el pueblo, ¿sí? Había muchas dificultades. Y dice que vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Los saduceos y los fariseos no se llevaban en sí, pero como era una peleita contra los cristianos, se agrupaban y se unían. Dice, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano, dice, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde, pero muchos de los que habían oído, Dios le bendiga a Rosy Jiménez, a usted y a toda su familia, porque muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. O sea que había habido una predicación de Pablo allí que ya se habían convertido como 5.000 personas, ¿sí? Aconteció al día siguiente, dice, gracias mi hermana Rosy, Dios le bendiga. Dice, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén
los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. O sea que Pablo había hecho una tremenda revolución en este pueblo. Y la gente se sentía, o sea, los que no les interesaba el Evangelio, estaban, se puede decir, muy contrariados porque se iba difundiendo el Evangelio y se iba convirtiendo mucha gente. Y bueno, fíjense que vino hasta el sumo sacerdote, ¿sí? Hasta el sumo sacerdote. Y dice Caifás y Juan y Alejandro. Todos eran de la familia de los sumos sacerdotes. O sea que estaban en contra de todos los que dicen ser creyentes en aquel tiempo. Y bueno, dice, y poniéndolos en medio de todos, ¿sí? O sea que los rodearon y los dejaron en medio de ellos para hacerle preguntas. Y dice, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Sí? Había habido una sanidad y un milagro y mucha gente se estaba convirtiendo. Y dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús había sido sanado. Yo voy a ir a otra página y les voy a contestar, les voy a comentar qué otra cosa estaba pasando. Quiero que entiendan que, para que se ubiquen, esta es la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso está nombrada casi siempre en la Biblia porque era una iglesia grande, una iglesia de gran actividad, y había en ese lugar se comerciaba. Hagan de cuenta que Éfeso es lo que hoy día podríamos llamar New York, la 42 de New York, ¿sí? Un lugar que transitaba, o Manhattan, un lugar que transitaba mucha gente. Dice, muchos, dice, los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos, dice. Y así muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. ¿Sí? O sea que vino la predicación de Pablo, vino la bendición, se abrieron los ojos de las personas. Dios bendiga a Charlie Tacisto, a usted y a su familia. Entonces, el Espíritu Santo de Dios abrió la vista espiritual de cada uno de aquellos. Y claro, empezaron a dejar la magia, la hechicería, la brujería, la adivinación, todo. Y dice que, echa la cuenta, dice, del precio de los libros que quemaron allí, era 50,000 piezas de plata. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Gracias, mi hermano Tacisto. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Ahora, acá hay otro problema. En ese lugar, porque yo estoy leyendo algunas cosas para que ustedes entiendan cómo más o menos era ese lugar y todo lo que estaba pasando en ese lugar, ¿sí? Y
estaba, así como estaba el diablo metido, también estaba el poder de Dios obrando en gran manera. Dice, había el otro problema, que estaba el templo de Diana ahí cerca, ¿sí? Ustedes verán que hay muchos lugares donde las personas en cierto día del año van y adoran a las imágenes, adoran a los ídolos que las personas se hacen, ¿sí? Y allí en esta ciudad tenían a Diana, era la diosa Diana, ¿sí? Y había allí una fabricación, o sea, casi todos vivían, se imagina, era un pueblo donde venía toda la gente a sacrificar a Diana, o sea, hacer sacrificios honrándola a Diana, y la gente se llevaba recuerdos de ese lugar. Entonces, de las cosas que hacían en ese lugar era para que la gente se llevara recuerdos. Y entre esas cosas, ellos hacían pequeños templitos de Diana en plata, ¿sí? Entonces, esto les traía una gran ganancia. Veamos. Varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. O sea que el pueblo de ahí, de Éfeso, de todos los que fabricaban estos templitos de Diana, eh, de ahí vivían y de ahí obtenían las riquezas. Entonces, sabéis que de este oficio obtenemos nuestras riquezas. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ¿sí? Una de las cosas que quiero que entiendan siempre, que Éfeso es el lugar que hoy día es Turquía, ¿sí? Y allí estaba el templo. Entonces, la predicación de Pablo era tan grande y estaba el poder de Dios con él obrando, y era tanta su fe, su trabajo, que no solamente se habían convertido los de Éfeso, dice acá, sino en casi toda Asia. Ha apartado a muchas gentes con su persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. O sea, les enseñaba a los de Éfeso que esos templitos que hacían, todas las cosas que hacían en forma religiosa para adorar a Diana, no eran dioses en realidad, porque los dioses no se fabricaban con las manos. Dice, no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada. Y comienza a ser destruida la majestad de aquella quien venera toda Asia y el mundo entero de aquel tiempo. O sea que era una gran influencia de esta diosa Diana, que el mundo entero de ese tiempo la adoraba. Ahora, esto no estaba, pero lo voy a agregar. Con el tiempo llegó el momento de que cuando comienza el pueblo cristiano, tenían una competencia, ¿sí? O sea, tenían a la diosa Diana, entonces la gente iba y adoraba a la diosa Diana. Entonces, ¿qué hizo el cristianismo romano que había en aquel tiempo? Se inventó una diosa también para desviarlos de la fe. ¿Hacia dónde? Hacia el romanismo, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron a la Virgen María, la convirtieron
en diosa y le dieron los atributos también de sanar, como todo ídolo, ¿sí? Lo pusieron como competencia a la diosa Diana. Así que, bueno, cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira, dice, y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Bueno, se estaban desarrollando un montón de cosas y problemas en esta ciudad de Éfeso, y estaban allí Pablo, ¿sí? Y estaba predicando y haciendo grandes cosas. Estamos aquí en el versículo 11 de Efesios capítulo 4, 11. Aquí comenzamos Efesios 4, 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos. ¿Sí? Para que lo entiendan, es la gente que tenía enfermos en sus casas, llevaban los paños a donde estaba Pablo, donde oraba Pablo, y esos paños después se los ponían a los enfermos. Y al ponerse los paños a los enfermos, se sanaban. ¿Sí? Y entonces dice, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes. O sea, le explico. Pablo estaba predicando, Pablo estaba trabajando, Pablo tenía a sus discípulos, pero habían algunos antiguamente que eran exorcistas, ¿sí? Que hoy le llamamos en la Iglesia de Cristo liberación, ¿sí? Liberación, y siempre yo digo, bueno, Dios a mi esposa y a mí nos bendijo hace 40 años con ese don de liberación que hasta el día de hoy trabajamos en eso, ¿sí? Y bueno, ellos se llamaban exorcistas, ¿sí? Era un grupo, ¿sí? Era un grupo ambulante. O sea que hagamos de cuenta, para que tengan una idea, como los gitanos hoy día. Usted va a encontrar por ciertos lugares gitanos que quieren adivinar la suerte, y todo es para sacarle dinero, por supuesto, ¿no? Estos exorcistas se encargaban de exorcistas ambulantes. Eran personas que iban echando fuera demonios según ellos, ¿sí? Quiero que entiendan que esto no era una novedad en el tiempo antiguo. Estas personas, esto de echar demonios afuera o de sanar enfermos por medio del diablo, esto sucede desde hace muchos años. Y al ver, ellos tenían frases hechas, ¿sí? La más conocida el día de hoy es la que dice, por ejemplo, abracadabra, ¿sí? Esa es una, esa es una enseñanza que viene de los tiempos antiguos. Frases como esas eran hechas para cualquier cosa, ¿sí? Entonces, estos exorcistas ambulantes, pensando que los discípulos de Cristo y Pablo echaban fuera demonios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
Ellos pensaban que la clave para echar fuera demonios, como lo hacía Pablo y sus discípulos, la clave era solamente decir en el nombre de Jesús. Y entonces ellos comenzaron a hacer esto, a copiar, pero hay que entender una cosa. Estos exorcistas ambulantes pensaban que habían conocido una frase nueva, poderosa por lo que veían que hacían los apóstoles, y dijeron, bueno, acá tenemos una nueva y más poderosa frase para echar fuera demonios. Pero ellos lo hacían diabólicamente porque no creían en el nombre de Jesús. Ellos lo que habían escuchado es lo que repetían. Lo que habían escuchado de Pablo lo repetían. Ahora, una de las cosas que nosotros tenemos que entender, primero que nada, que liberar es un don de Dios. Segundo, la revelación para manejar este don la va a recibir de Dios. Segundo, no es cuestión de decir, bueno, yo voy a empezar a echar demonios y listo, no. Para hacer este trabajo, una de las cosas que debemos entender es que debemos estar en santidad, sobre todo santidad en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Si nosotros vamos al centurión, que le fue a clamar al Señor, le dijo, bueno, tengo un criado enfermo, entonces él le dijo, bueno, le dijo al Señor, porque el Señor sabe todo, pero él quería que viera a la gente, ¿cierto? Y dijo, bueno, voy a ir a tu casa. Entonces él dijo, no, no soy digno de que tú entres en mi casa. ¿Y qué sucedió? El centurión le dijo, bueno, yo soy un hombre que sabe lo que es la autoridad, le dijo, y sé la autoridad de tu palabra. Entonces le dijo él, bueno, si solamente con que tú digas la palabra, mi criado va a sanar. Entonces cuando Jesucristo vio la fe de este hombre, se quedó maravillado y que no había visto esa fe en todo Israel. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hay que entender es que Jesucristo tiene la autoridad. Él es dueño de todo. Todo ha sido hecho en Él y para Él. Entonces, lo que uno diga en el nombre de Jesús va a ser hecho. Ahora, le explico de nuevo, no es simplemente decir en el nombre de Jesús, ¿sí? Sino que una vida como la que hemos tenido mi esposa y yo, para echar fuera demonios, hay que estar en ayuno y oración. Primero que nada. Segundo, hay que creer que Jesucristo es el que tiene el poder. ¿Sí? Entonces, si yo estoy manteniéndome en santidad y con la autoridad que Jesucristo tiene en su palabra, o al nombrarlo y decir Jesús, las cosas van a suceder. ¿Sí? No es porque yo sea un siervo de Dios y directamente diga, bueno, en el nombre de Jesús, no. Debo estar preparado para echar fuera un demonio. ¿Sí? Ahora, ¿en qué estriba la autoridad? Las personas tienen que entender
que los espíritus son desobedientes. Entonces, si nosotros estamos en desobediencia, un desobediente no puede echar fuera a otro desobediente, aunque le lo diga en el nombre de Jesús. Estos exorcistas pensaban que solamente con decir en el nombre de Jesús ya está. Hoy día muchas personas que van a la iglesia creen que decir yo creo en Cristo sin cumplir los mandamientos, sin vivir una vida conforme a la que Dios manda, creen que van a entrar al reino de los cielos. Y no entienden que nuestra vida como cristiano debe ser fundada sobre el cumplimiento de los mandamientos, ¿sí? Entonces, no se puede decir cualquier palabra y nosotros no haber creído, ¿sí? Entonces, cuando alguien sin autoridad, ¿sí? Porque la autoridad la da la obediencia a Dios, y uno, al ser obediente a Dios, entonces puede, en el nombre de Jesús, con fe en nuestro Señor, puede ordenar a un demonio y sacarlo de nuestras vidas, y de la vida de una persona, ¿sí? Si uno va a liberar, en el nombre de Jesús, puede liberar a esa persona con la autoridad, con la obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque son espíritus desobedientes. Entonces, al uno ser obedientes, ellos tienen que obedecer. Una cosa les digo, cuando las personas quieren echar un demonio afuera y son desobedientes, el mismo espíritu que está metido en las personas le dice, ¿qué me venís a echar fuera a mí si vos sos un desobediente igual que yo? Entonces la persona que va a intentar hacer ese trabajo queda en vergüenza, ¿sí? Queda en vergüenza porque los espíritus le dicen lo malo que está haciendo. Entonces recuerden, no es una frase nada más, sino que primero que nada debe haber una santidad, ayuno, oración y estar en plena comunión con Cristo para ir a echar un demonio a donde Dios le permita ir. Y entonces, en el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre, echará cualquier demonio que esté metido en una persona. Dice acá, que ellos intentaron invocar el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Bueno, como les digo, ellos creían en el nombre de Jesús que predica Pablo y con eso ya está, y hacemos el trabajo, cobramos y nos vamos, decían ellos, porque a eso se dedicaban, ¿sí? Y entonces resulta que había un grupito, dice, había 7 hijos de un tal Esceva, ¿sí? Judío, ¿sí? Jefe de los sacerdotes que hacían esto, ¿sí? Parece que ha habido algo. Es Hechos capítulo 19, ¿sí? Entonces, había 7 hijos de un tal Esceva judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Esta es una de las cosas que puede
causar problemas a las personas que quieren intentar echar demonios afuera. ¿Sí? Quiero decirles que esta parte que estoy leyendo es Hechos 19:11. ¿Sí? Lo que pasa es que al estar cambiando, que no me gusta hacerlo, ha habido una confusión mía. Bueno, hay personas, como les digo, que intentan hacerlo, que intentan hacer este trabajo. Y yo cuando comencé, eh, había muchas personas que no habían sido llamados a lo que es la liberación, que no tenían el don de liberación y decían cualquier palabra que se les ocurría, ¿sí? Para que se rían un poco, por ejemplo, echaban afuera un espíritu de resfrío. Y eso no es un espíritu, es una enfermedad de la carne, ¿sí? Por pasar frío. O, por ejemplo, para decir algo, fuera espíritu de lechuga o lo que se le ocurra a la persona, ¿sí? Entonces, hay que, hay que entender que no es cualquier cosa. Cualquier persona que quiere trabajar y servir al Señor en cuestiones espirituales, principalmente en liberación, tiene que saber que tiene que trabajar, o si no lo tiene, pedirle a Dios el discernimiento de espíritus, ¿sí? Porque usted puede estar reprendiendo, como le digo, un espíritu de resfrío, lechuga, y es otra cosa, ¿sí? Los espíritus tienen cada uno una clase de nombres. Entonces, para que usted no esté reprendiendo cualquier cosa todo un día, lo que tiene que hacer es pedirle discernimiento a Dios para que le diga qué espíritu está metido en una persona. Y usted lo dice, ¿sí? Dice, bueno, espíritu tal, ¿sí? Espíritu de magia, espíritu de, de hechicería, lo que sea, o de brujería. Entonces, si es el espíritu, se va a ir, ¿sí? Si usted le da justo al espíritu, se va a ir de la persona y no va a volver más, ¿sí? No va a volver más. Pero tiene que decirlo con fe, con autoridad, con obediencia, en el nombre de Jesús. Entonces usted va a ver cómo los demonios van a, a obedecer, ¿sí? Porque es cierto que nos gusta trabajar en las cosas de Dios, pero también hay que tener en cuenta que no se debe pasar vergüenza tratando de hacer cosas que no corresponden y hablando tonterías para que las personas piensen que eso está bien, ¿sí? Así que, bueno, lo que yo trataba de intentar decirles que es un trabajo hermoso, el trabajo espiritual de echar fuera demonios, sí, es hermoso, pero tienen que tener la autoridad, tienen que ser llamados por el Señor y trabajar para Dios con gran devoción y santidad, ¿sí? Así que el Señor les bendiga y espero que esto haya sido de bendición. Yo podría haber hablado muchísimo, muchísimo de las experiencias que he tenido, aunque podría contarle una, por ejemplo, un chico que, que hacía como gato, ¿sí? Sabía ir a un lugar donde yo estaba predicando y él se sentaba y empezaba a hacer como un gato. Ahora, ¿cómo ese chico empezó a hacer así? Hizo un pacto de sangre, lo llevaron a un lugar, ¿sí? ¿Y qué pasó? Les cuento primero qué pasaba. Este chico sabía estar en un lugar así
y de repente le aparecía una mujer hermosa y comenzaba a llevarlo dentro de una viña y allí le hablaba. Él pensaba que era una mujer hermosa, pero era un demonio, perdón, un diablo que lo estaba llevando o intentando para que hiciera este pacto. Al final lo convenció, este niño hizo el pacto. ¿Y qué pasó? Que al hacer el pacto, ¿cómo lo hicieron? Agarraron un gato, lo sacrificaron, lo partieron, ¿sí? Al medio, y echaron la sangre de él sobre un joven. Entonces, este joven quedó, se puede decir, poseído, entregado, porque eso es una entrega al diablo, con un sacrificio de sangre y hacía como gato en el momento, en cualquier momento él se distraía, o sea, no es que se distraía, él tomaba dominio el gato o el espíritu de gato que estaba dentro de él. Entonces cuando yo estaba al lado de él y estaba conversando, él empezaba a ser como gato y le decía, tenés que tomar dominio porque tenés que escuchar la voz mía, no la de ese espíritu que te hace hacer como gato. Y por ahí estaba hablando muy bien y de repente hasta que fue liberado y no lo vi nunca más. Así que hay muchas historias que podríamos contar de cosas que he visto, eh, personas que se movían en el piso como víboras. Bueno, es inmensamente grande la cantidad de cosas que he visto, pero siempre, siempre todo es para la gloria de Dios. Hermanos y hermanas, amigas y amigos, espero que esto haya sido de bendición para su vida. Que el Señor les bendiga y estaremos pronto nuevamente juntos, que va a ser el día viernes a las 9 de 9 p.m. de Mendoza, Argentina. Que el Señor les bendiga y gracias por compartir conmigo, Charlie, plenamente convencido, ¿sí? Y todas las personas que han estado conmigo. Que el Señor les bendiga.